Hola, mi nombre es Amanda Enríquez y en este video te voy a explicar por qué es importante tomar acción aunque no te sientas listo. Porque sí, el que mucho piensa poco hace. Llevo más de 5 años emprendiendo en negocios digitales y a lo largo de este tiempo he logrado comprender que realmente tener éxito en cualquier área de tu vida es 95% mentalidad y 5% acción. Por eso quiero hablarte desde mi experiencia y desde los últimos 7 libros que he podido leer en los 3 meses que van del año. Y lo loco de esto es que estos 7 libros hablan de lo mismo. Los libros son los siguientes: El poder de la conciencia, de Neville Goddard; 101 creencias millonarias, de Lain; Piense y hágase rico, de Napoleon Hill; Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra; Los secretos de la mente millonarias, de Take Heart Eckhart; Vendes o Vendes, de Grant Cardone; y mi favorito, Más vivo que el diablo, de Napoleon Hill. Y en los últimos meses he podido poner en práctica muchas cosas que hablan en estos libros. Pero hay 3 puntos importantes que mencionan constantemente y te los nombro a continuación: quemar los barcos, metas claras y trabajar el ser. Imagínense que en estos 7 libros menciona en diferentes formas eso. Y quiero profundizar más cada uno de estos puntos. Se ha vuelto un poco ambigua la palabra quemar los barcos, pero realmente tiene algo de razón cuando se refiere a quemar los barcos. Cuando yo comencé en este modelo de negocio del e-commerce y tenía en ese momento la opción de estar en mi empleo, al principio, cuando recién comencé a emprender, mi empleo me demandaba tiempo y llegaba muy cansada a la casa y lo menos que quería era conectarme en una computadora para poder estudiar, hasta que mi mentor me dijo que tenía que quemar los barcos. Y en ese momento a mí se me hizo súper extraño y también sentí un poco de miedo, porque él me decía que mientras yo tuviese diferentes opciones para generar ingresos, no iba a tener éxito en esto del dropshipping. Y así fue. Cuando me mencionó eso, yo sentí el reto realmente de hacer que el dropshipping me funcionara pese a que estaba en un empleo. Por ende decidí quemar los barcos. Y sí, al principio mis jefes me comenzaron a llamar la atención porque disminuí las ventas del local para poder enfocarle más energía a mi negocio. Y claramente eso se notaba en mi actitud. Pero así comencé a crecer, comencé a meterme de lleno con el proyecto. Lo cierto es que los próximos 3 meses fueron de aplicar estrategia, corregir errores, aprender a negociar con proveedores, hasta que logré vender mis primeros 10 millones de pesos. En ese minuto entendí lo que era quemar los barcos. Y desde entonces vengo quemando los barcos siempre. ¿Y qué significa realmente quemar los barcos? ¿Y por qué es importante quemar los barcos? Quemar los barcos es que decidas desarrollar un proyecto y no tener un plan B en caso de que ese proyecto falle. O sea, ¿qué significa esto? Sí o sí vas a hacer que eso funcione, no tienes más opciones. Cuando tú trabajas con esa mentalidad de meterte de lleno en ese proyecto que estés desarrollando y darle tu 100 con disciplina y compromiso, vas a tener un resultado, porque sabes que tus ingresos no dependen de otra cosa sino de eso. Entonces al final terminas dando tu 100% para poderle ver el queso a la tostada. Por eso es importante quemar los barcos, porque en el momento en el que tú decides que eso te va a funcionar sí o sí, comienzas a trabajar todos los días con un plan de acción. Literalmente no negocias tu tiempo, dedicas tiempo, energía y dinero en hacer que ese proyecto te funcione. Entonces los que tenemos éxito en una habilidad no es cuestión de suerte, es cuestión de que hemos quemado los barcos y nos hemos trasnochado para poder hacer que esto funcione. Y lo mismo puedes hacer tú. Lo que quiero decir con esto no es exactamente desarrolla mi negocio. Lo que quiero decir con esto es que si tú no tienes la mentalidad correcta para desarrollar negocios, entonces primero tienes que trabajar el ser. Y esto nos lleva al segundo punto: metas claras. Las metas claras son súper esenciales. Si tú no sabes lo que quieres, jamás vas a poder conseguirlo. Tienes que tener muchísima claridad de lo que realmente quieres en la vida y ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, como viajar, mudarte, comprarte un nuevo auto, invertir en una propiedad, invertir en un negocio, ser el mejor en alguna habilidad. Cuando tú tienes metas claras, lo logras mucho más rápido y esto te permite conectar con tu conciencia. ¿Cuáles son las ventajas de tener las metas claras? Que todos nosotros tenemos una conciencia que nos guía. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y siempre voy a hablar de esto en mis podcasts, porque incluso de esto mismo habla Neville Goddard en su libro El poder de la conciencia. Es un libro que interpreta muchísimo la Biblia como un libro metafórico y te explica detalladamente qué significa cada cosa, como por ejemplo el yo soy. Cuando tú tienes una meta clara, ya tú eres eso y lo que tienes que hacer es encarnarlo. Ahora bien, ¿qué sucede en el momento en el que tú tienes realmente las metas claras? Tu conciencia comienza a sembrarte ideas y yo no sé si alguna vez te ha pasado que de repente dices, ok, tengo una idea, voy a vender esto en el edificio donde vivo, y esto nos conecta con la conciencia, porque en el momento en el
que tú tienes las metas claras, tu conciencia te va a dar el paso a seguir para que lo hagas. Yo no sé si alguna vez has experimentado esto de que de repente se te viene una idea a la mente y al final no lo terminas haciendo por miedo, pero esa idea que se te viene a la mente es tu conciencia dándote los pasos de la meta que te propusiste. Y si tú comienzas a analizar cada vez más, te vas a dar cuenta de que de repente te propones un proyecto y comienzan a aparecer las personas, las situaciones y los momentos perfectos para que tú comiences a desarrollarlo. Incluso hasta aparece dinero de más. Entonces no es magia, es magnetismo. Y todo eso lo puedes controlar con tu mente. Entonces, tener las metas claras te va a permitir conectar con personas, situaciones y experiencias que te acerquen a la meta que quieres. Si ya tú fueses esa persona de la meta, ya lo tendrías. Y lo tercero de lo que habla estos 7 libros es del ser. Es impresionante, pero literalmente en estos libros de diferentes maneras lo expresa. El ser esa persona. El gran problema de todos, y a mí también me pasó, es que vemos las metas como algo externo, como yo voy a alcanzar, y no se trata de voy a, porque voy a es tu yo del futuro. Entonces no comienzas a trabajar desde ahora en los hábitos que te van a llevar a esa meta. Por eso es importante tener claridad de qué quieres, porque si por ejemplo tu meta es ganar $5,000 al mes, $10,000 al mes, entonces tienes que trabajar el ser y comportarte como la persona de los $10,000 al mes. ¿Cómo se comportaría tu persona que gana $10,000 al mes? ¿Estarías viajando por el mundo, quizá? ¿O hablarías diferente? ¿O comerías distinto? ¿O harías ejercicio todos los días? Estos hábitos son los que, aunque creas o no en ellos, son los que te van a acercar a eso que quieres, porque comienzas a alinear tus pensamientos con lo que dices, con lo que haces. La mayoría de las personas están acostumbradas a lo que nos han enseñado en la universidad. Fíjate que muchos dicen yo voy a ser un gran doctor después de que estudian la carrera, y muchos no terminan ni siquiera la carrera porque no entienden que primero tienen que ser esa persona. Los que logran terminar una carrera de medicina y ser grandes médicos son los que desde el principio ya se metieron en el personaje y se metieron en el papel y comenzaron a hablar, a expresarse y sobre todo a estudiar como si fuesen doctores profesionales, estando en la universidad, preparándose recién, hasta que se gradúan y lo logran. Entonces al final tú te das cuenta de que no se trata de tener para poder ser. Todo el mundo espera tener primero los $10,000 para luego ser esa persona, y no, realmente tienes que empezar a actuar desde ahora como esa persona. Entonces, en resumidas cuentas, si tú no quemas tus opciones para poder ser exitoso en eso que quieres, jamás lo vas a lograr. Si no tienes metas claras, tampoco. Las metas es lo que va a definir el resto de tu camino. Si tienes las metas claras, vas a llegar mucho más rápido. Y el ser, tienes que meterte ahora desde ya en ese personaje. Al final, tu mente no entiende entre lo que es real y es mentira. Solo entiende lo que repites. Y si tú todos los días te repites yo soy, incluso eso está en la Biblia. Mucha gente bromea constantemente diciendo, no, es que yo soy pobre, es que yo... Y a mí me choquea porque al final todo lo que tú dices de tu boca vas a materializar absolutamente todo. Y tus pensamientos, lo que piensas la mayor parte del tiempo es lo que está creando por completo tu realidad. Cuando yo entendí esto, comencé a vivir 100% de las redes sociales. Hoy he viajado a más de 7 países, vivo sola, jubilé a mi mamá, tengo una comunidad de más de 2,000 estudiantes aprendiendo a hacer dropshipping de forma profesional. Y todo esto lo logré porque entendí lo importante de quemar los barcos. Tuve metas claras y comencé a ser esa persona antes de tener todo lo que hoy tengo. Entonces me emociona pensar cuál va a ser el siguiente paso, porque yo hoy estoy encarnando la manda de las metas que van a ocurrir de aquí a un año, o puede ser que pasen menos tiempo porque ya yo soy esa persona. Pasas mucho tiempo preocupado por dinero, pasas mucho tiempo preocupado por esa persona que de repente quieres en tu vida y por X circunstancias no está, o de repente estás pasando alguna ruptura amorosa, o de repente estás viviendo alguna situación incómoda en tu vida y tu mente se enfoca todo el día en eso. Lo puedes cambiar sustituyendo tus pensamientos por pensamientos positivos. En el momento en el que tú entiendes eso, hackeaste por completo la Matrix. Así que sí, esos son los 3 puntos que quiero compartirte para que puedas comenzar a cambiar tu realidad, desde quemar los barcos hasta comenzar a ser esa persona que quieres ser. Pero literalmente tienes que empezar hoy, no mañana. No seas como esa gente que dice, el lunes empiezo el gimnasio y nunca empiezan. Yo me burlo de estas personas que son descongruentes con lo que dicen porque al final viven una vida deprimida y es tan fácil vivir en armonía. Yo desde que entendí esta información siento que vivo todos mis días en armonía. Cuando tengo pensamientos intrusivos, los logro sustituir muy rápido porque el que tiene la información tiene el dinero. Y sí, si tú manejas esta información, claramente puedes hacer incluso hasta más dinero. Puedes controlar cualquier cosa en tu vida. Así que chicos, te felicito por haber llegado hasta el final de este podcast y si quieres más información respecto
respecto al negocio que desarrollo, sígueme en Instagram, AmandaSHC_. Allí vas a poder encontrar toda la información necesaria para que tú también puedas vivir 100% de los negocios digitales. Envíaselo a la persona que creas que necesite escuchar esto. Nos vemos.